Te metías a YouTube, escribías su nombre y te salía el nuevo Messi, el nuevo Neymar, el nuevo Cristiano. Agarrabas los highlights, te metías a ver sus mejores jugadas y parecía el mismísimo Pelé reencarnado. Parecía que iba a ser la próxima joya, el próximo referente Balón de Oro del fútbol mundial. Y varios años después terminó en la nada misma, no terminó pasando nada con él. Hay un montón de casos de jugadores así que iban a ser fenómenos mundiales, que iban a ser cracks mundiales, que los fichó el Barça, que los fichó el Madrid, que los ficharon los mejores equipos del mundo y después de eso no pasó nada con ellos, porque en el fútbol no todo es talento. El talento importa, pero también importa la cabeza, también importa el enfoque, el profesionalismo, el entorno y muchas otras cosas, ¿verdad? Así que vamos con este informe de futbolistas que iban a ser cracks mundiales y al final terminaron en la nada. Joao Félix no es que esté oficialmente acabado ni retirado, pero para muchos, incluyéndome a estas alturas, ya lo podemos dar como una promesa fallida, porque con 25 años acaba de fichar por el Al Nasser de Arabia Saudita, va a jugar con Cristiano y todo lo que quieran, pero a esta edad, reitero, 25 años, él debería estar en su cúspide, en su prime, en su mejor momento, jugando en la élite del fútbol mundial. El hecho es que cuando tenía 19 años, el Atlético de Madrid pagó 126 millones de dólares por él, y en su momento muchos creyeron, incluyéndome, que la culpa de que no destacar en el Atlético la tenía Simeone. El antifútbol de Simeone que no lo sabe aprovechar, el antifútbol de Simeone que solo lo pone a correr, pero nobleza obliga, me parece que al final el villano no era el Cholo, porque Joao Félix pasó por el Chelsea, por el Milan, por el Barça, por distintos equipos con más pena que gloria, para un total de 96 partidos, 25 goles y 14 asistencias. Los números en sí para un jugador normal, digamos que no son tan desastrosos, 25 goles, 14 asistencias, 96 partidos, para un jugador del Getafe o del Betis o del Sevilla, por ahí no estaría tan mal. Pero para un futbolista como él, que a estas alturas lo dábamos como un top mundial, al final del día sí termina siendo una gran decepción. Mauricio Valdivieso tenía solamente 12 añitos cuando le tocó debutar en Primera División de Bolivia con el Club Aurora. ¿Y quién lo hace debutar? Nada más y nada menos que su padre, Julio César Valdivieso, que no solamente es una leyenda del fútbol boliviano como jugador, sino que también era el entrenador del Aurora en ese momento. El niño entra de cambio, juega aproximadamente 10 minutos con nada más y nada menos que la 10 en la espalda y entró en contacto con la pelota un par de veces. De hecho, no lo hizo tan mal, pero después de unos minutos le dieron la bienvenida a Primera División con sendo patadón y el caso le da la vuelta al mundo. Con toda esta exposición mediática de por medio, los dirigentes de la Aurora le piden a Valdivieso padre que por favor no alinee más a su hijo ni siquiera entre el banquillo de suplentes, y Valdivieso se niega. Valdivieso reacciona molesto, argumentando que en Bolivia no se le da oportunidad a los jóvenes valores del fútbol boliviano. Ante esta reacción desobediente, ahí sí la junta directiva de la Aurora toma la determinación de removerlo de su cargo. Pasaron los años y el tiempo le dio la razón a los críticos de esta situación, porque con Valdivieso hijo no terminó pasando nada en el fútbol, lo intentó varias veces sin mucho éxito, su paso por este deporte tuvo más pena que gloria y se terminó retirando a los 22 años de edad. Eso sí, al día de hoy Valdivieso ostenta el récord Guinness al futbolista más joven de la historia del fútbol en jugar profesionalmente en una primera división. No fue Lamine Yamal, no fue Messi, no fue Pelé, fue Valdivieso, si es que eso sirve para algo. No sé cuántos de ustedes se acordarán de Hakim Mastur, pero este supuestamente iba a ser el próximo Neymar, y el final de su historia fue deportivamente triste, ya se los voy a contar. El asunto es que Mastur a los 13 años era sumamente viral en YouTube y fue por eso que lo ficha el Milan. A los 14 años ya estaba en el Milan, estaba jugando y se pasó un año jugando en las reservas del Milan, hasta que a los 15 lo suben al primer equipo. Y no solamente eso, sino que lo hacen debutar en el primer equipo en un par de amistosos, incluido un juego contra Real Madrid. De todas maneras, no alcanza a debutar en Serie A porque en
en el Milan determinaron que no estaba listo para el calcio italiano y lo ceden a préstamo al Málaga. Tristemente, en el Málaga no pasó tampoco nada con él. Alcanzó a debutar, a jugar 6 minutos en un partido oficial, pero luego de eso anduvo más rebotando en equipos de baja categoría más que otra cosa. Jugó en el Regina, Carpi, Lamia y hasta segunda división de Marruecos, donde incluso se le otorgaría el privilegio también de poder debutar con la selección nacional de Marruecos, pero no sucedería nada con él. Al final del día fue más que todo un crack del internet, y lo que queda para el recuerdo son 4 goles en 51 partidos oficiales y aquel video haciendo malabares con Neymar, que sería también uno de los videos que lo haría más conocido. Pero más allá de eso, no pudo hacerla en el fútbol profesional. Y no solamente eso, su último equipo, ¿saben cuál fue? El FCZ de la Kings League. ¿Qué pasaría si yo les digo que el Messi croata hoy pelea descenso en Países Bajos? Los barcelonistas se deben acordar particularmente de él. Alen Halilovic rompía récords en Croacia con apenas 16 años. Debutó con el Dinamo Zagreb, que es el equipo más grande de Croacia, siendo el más joven en la historia en marcar en liga y en ponerse también la camiseta de la selección. Más que Luka Modric, más que Davor Šuker, más que Ivan Perisic y muchos otros más. Con ese currículum vino al Barça y dijo: yo lo ficho. Lo contrataron entre bombos y platillos, lo bautizaron como el Messi de los Balcanes, y al final solamente jugó 28 minutos en un partido de Copa donde Luis Enrique lo hizo debutar. Después su carrera se convirtió en una colección de camisetas: Sporting, Hamburgo, Las Palmas, Milan, Standard Liège, Heerenveen, Birmingham, Reading, Rijeka y ahora el Fortuna Sittard, donde pelea en los puestos más bajos del fútbol holandés. Al final, con 27 años, tristemente, Halilovic tiene casi más equipos que goles anotados. Diego Lainez era la joya del fútbol de México. A los 16 años ya jugaba en primera con el América, y como era chaparrito, zurdito, escurridizo, encarador, algunos lo empezaron a llamar el Messi mexicano. Obviamente esto fue una exageración, pero lo que no se podía discutir es que como niño prodigio tenía una proyección escandalosa. Por eso vino el Betis y pagó 14 millones de euros por él y se lo llevaron a España directo y sin escala, en una transacción histórica para el fútbol azteca, porque no se da todos los días que venga un club europeo de una liga top como lo es la española y ponga esa cantidad de plata por un jugador mexicano a tan temprana edad. Pero lo decepcionante vino después. Por más que lo intentó, Diego Lainez jugó 70 partidos con el Betis con la triste estadística de solamente 4 goles anotados para el equipo bético. Después lo cedieron al Braga, en donde tampoco se consolidó, hizo 2 goles y hoy con 24 años juega en Tigres, donde no lo hace mal, pero tampoco ha estado ni a la sombra de lo que se creía que pudo llegar a ser. Alexandre Pato pintaba para genio. Este para mí es uno de los casos más tristes de todo este informe, porque lo de Pato no era humo de la prensa ni marketing puesto en servicio de un jugador inflado, nada que ver. Este sí lo tenía todo para ganar por lo menos un par de baloncitos de oro y ser un jugador de época en aquel entonces. A los 17 añitos ya era una figura del Inter de Porto Alegre de Brasil, campeón del mundo a nivel de clubes contra el Barça y fichado por el Milan por nada menos que 22 millones de euros. Tenía habilidad, una gambeta elegante, zancada larga y una definición fría que lo hacían potencia, uno de los mejores delanteros del mundo ya en ese momento. En el Milan arrancó con todo, hizo 11 goles en su temporada debut, ganó el Scudetto y el Golden Boy de ese año y tenía apenas 21 años de edad y todo un futuro por delante. Sin embargo, después todo se vino abajo. Empezaron las lesiones musculares constantes, las recaídas, las cirugías y, según se habla, también las fiestas. Tenía muy de cerca a 2 grandes referentes de ese rubro en aquel Milan y tristemente se dejó llevar. Tanto así que los rosoneros se cansaron de esperarlo y lo mandaron de regreso a Brasil. Estuvo en Corinthians, donde fue silbado, y de ahí empezó a rebotar Sao Paulo, Chelsea, que le dio su segunda oportunidad en la élite porque su andar por el Sao Paulo fue algo esperanzador. Entonces vino
vino el Chelsea, le dio una nueva chance en la élite del fútbol mundial, pero Pato decepcionó nuevamente y a partir de ahí empezó un tour por diferentes equipos de diferentes países. Estuvo en España con el Villarreal, estuvo en China, jugó también en la MLS y se terminó diluyendo por completo. Hoy está fuera de actividad y lo más curioso es que ya tarde se reconcilió con Dios, se convirtió al cristianismo, da testimonio de lo que fue su vida y ahora sí decidió seguir el ejemplo de Kaká, pero un poco tarde deportivamente hablando porque el tren del fútbol ya se le fue. Anderson Luis de Abreu Oliveira, o más conocido en el mundo del fútbol como Anderson, debutó con Gremio con apenas 16 años de edad. Ese año fue clave para que su equipo lograse el ascenso a la Serie A, a la primera división del fútbol de Brasil, y en el año 2005 fue Balón de Oro del Mundial Sub-17, a pesar de que su selección perdió la final por 3-0 contra la México de Carlos Vela y Gio dos Santos. De todas maneras fue fichado por el Porto con 17 años recién cumplidos y en Portugal lo ganó todo a nivel local. A pesar de no ser pieza titular indiscutible en ese equipo, su sobrado talento ya era notable y fue por eso que en el 2007 nada menos que Sir Alex Ferguson pidió a Manchester United que lo ficharan por 25 millones de euros, asegurando que en él estaba el futuro heredero de Paul Scholes. Llegó al Old Trafford en la temporada 2007-2008 y su temporada debut fue de ensueño para él. Ganó Premier, Champions y el Golden Boy, que lo establecía como el joven prospecto más importante del fútbol mundial, con un futuro que hasta pintaba para ser uno de esos jugadores que marcaran época y hasta pudiesen ganar balones de oro. Tristemente hubo algo que se interpuso en su brillante porvenir y por surrealista que suene, fue la comida. Contó su compañero Rafael da Silva que Anderson se comía cualquier cosa que le pusieran por delante. Tenía pésimos hábitos alimenticios acompañados de lesiones, indisciplina y puntualidad para con los entrenamientos, por lo que perdió la titularidad y no se pudo sostener en la élite del fútbol mundial. Por eso el Manchester lo prestó a la Fiorentina, pero ahí duró muy poco, solo jugó 7 partidos, no trascendió. Regresó a Brasil como fichaje estrella del Inter de Porto Alegre y ahí se cansaron de esperarlo, lo prestaron al Coritiba, donde tampoco brilló, y en el 2018 firmó por el Adana Demirspor de la segunda división de Turquía y solamente jugó un partido. Se retiró en 2019 con apenas 31 años y el último trabajo que se le registra es haber sido asistente técnico de las reservas del club. ¿Cómo no vamos a mencionar en este top a Marito Balotelli? ¿Cómo olvidar sus choques de carro recurrentes, que le prendió fuego al baño de su casa, que se coló sin permiso en una cárcel de mujeres, entre tantas otras? Pero existe una razón por la que a Balotelli los equipos le aguantaban tanto, y es que el tipo era buenísimo. Desde joven destrozó todo récord histórico de goles en juveniles del fútbol italiano en un equipo que se llamaba el Lumezzane con tan solo 15 años de edad, y en el sub-19 del Inter hizo 19 goles en 18 partidos. Por eso lo hacen debutar en el equipo mayor con solamente 17 años y esa campaña mete 7 goles en 15 partidos, números realmente soñados para un debutante de esa edad. Sin embargo, tanto Mourinho como los tifosi del Inter fueron eventualmente cansándose de él por distintas actitudes y distintos motivos y lo termina fichando el City, donde no lo hizo del todo mal. Aportó goles importantes, tuvo momentos icónicos como el recordadísimo Why Always Me, ayudó a ganar títulos, le dio la asistencia más importante de la historia del club al Kun Agüero para ganar la Premier, pero su estadía también estuvo marcada por innumerables episodios de indisciplina en donde hasta el mismo Mancini una vez se cansó de sus chabacanadas y lo sacó de un partido en el primer tiempo. Eventualmente lo dejaron ir, probó suerte en el Liverpool, en el Milan, en el Niza, en el Marsella, en el Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion de Suiza, Génova, y nunca estuvo a la altura del potencial que él realmente tenía. Su talento le consiguió miles de oportunidades, pero nunca las aprovechó y hoy, mientras se graba este video, se encuentra sin equipo.
Allá por el 2007, el Barcelona hizo debutar en su primer equipo al niño prodigio más grande que había dado la historia de la Masía. Me acuerdo que a Bojan Kirkic lo vi jugar por primera vez en un Mundial Sub-17, precisamente contra Honduras. Nos hizo 2 goles ese día, la descoció, era imparable y tenía toda la pinta de un nuevo crack mundial. Sus 900 goles como canterano del Barça lo hicieron apodar el nuevo Messi, para que el Barça lo hiciera parte de su primer equipo con apenas 17 añitos en un Barça que estaba repleto de estrellas. 3 días después, gol al Villarreal y convocado un par de meses más adelante, nada menos que a la selección absoluta de España. Sin embargo, había tanta presión y tanta expectativa sobre él que su salud mental empezó a verse perjudicada y él confesaría más adelante que empezaría a sufrir ataques de ansiedad. En el Barcelona tuvo algunos momentos buenos, pero eventualmente no dio el ancho y se tuvo que ir. De todas maneras, todavía estaba joven y llovían los equipos que estaban interesados en él y en poderlo recuperar. Probó suerte en la Roma, el Milan, el Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés, Montreal Impact y por último se retiró en el Vissel Kobe de Japón, dejando muchísimo menos de lo que se creía que podía dejarle al fútbol a esas alturas. En ninguno se pudo consolidar y hoy con 31 años trabaja como coordinador del fútbol juvenil en el Barcelona. En el año 2004 hubo un joven prometedor en Estados Unidos al que muchos llamaron el nuevo Pelé. Freddy Adu fue en su momento el joven proyecto más importante no solamente del fútbol, sino que de todo el deporte estadounidense. En el año 2003 fue elegido como la primera selección del Superdraft por el DC United, que en aquel entonces era un gigante de la MLS, firmando el contrato más alto de la historia de la liga y también asegurando un patrocinio de $1 millón con Nike, cifra que en ese momento, para poner a todos en contexto, solamente tenía de un patrocinio Tiger Woods, el mejor golfista de la historia. Debutó como profesional con apenas 14 años, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar profesionalmente en la historia de cualquier deporte de Estados Unidos a nivel profesional desde 1887. Su primer año fue prometedor, 33 partidos, 5 goles y un futuro que parecía no tener techo. También alcanzó a debutar con la selección absoluta de Estados Unidos en el año 2004 y fue por eso que un montón de equipos europeos empezaron a llamar y a preguntar por él. En el 2007 finalmente concretó su salto al viejo continente, fichó por el Benfica, pero nunca pudo adaptarse. Tampoco se pudo adaptar al Mónaco, donde se fue cedido, jugó solamente 10 partidos. Luego bajó un poco de nivel, intentó suerte, probó suerte en el Belenenses y tampoco la tuvo. Probó suerte en el Aris Salónica, tampoco la tuvo. Y en definitiva, la falta de consistencia terminó por apagar una luz que parecía que iba a ser sumamente brillante. El final de su carrera fue triste, anduvo rebotando por cualquier cantidad de equipos, incluso de segunda y tercera división estadounidense, para que finalmente en el año 2021 se retirase jugando para el Österlen de la tercera división de Suecia. Bueno amigos, espero que les haya gustado este informe. No se les olvide que pueden dar like, compartirlo y suscribirse a este canal porque vamos a estar haciendo mucho más contenido similar y parecido a este. Si quieren sugerir temas para el próximo informe, déjenlo también acá en los comentarios que seguramente los vamos a leer y lo vamos a considerar.